semejantes a Él. Cuando hablamos de Él nos referimos a Dios, por supuesto. No podemos ser semejantes más a nadie, primeramente a Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de ser semejantes a Él. ¿Cuántos quieren ser semejantes a Él? Cuando Dios creó los seres humanos, dice la Biblia que Dios creó a los seres humanos según su semejanza y según su imagen. Cuando leemos los versículos de Génesis 1, versículo 26 y 27, vamos a encontrar a un Dios creando, pero a un Dios que no solamente crea improvisado, sino que Dios dice: voy a crear al ser humano conforme a mi semejanza. En otras palabras, que se parezca a mí. Qué importante, qué bonito cuando Dios desea crear a la humanidad, porque Dios dice: lo haré que se parezca a mí. No igual a mí, no somos igual a Dios, somos semejantes a Dios, somos parecidos a Dios. Pero también me gusta la palabra que Dios dice: y lo haré conforme a mi imagen. Cuando dice lo haré conforme a mi imagen, el Señor está diciendo: le haré con ciertas cualidades muy parecidas a las mías. Entonces, cuando yo me veo, yo digo: tengo la semejanza de Dios. Mi existencia no es producto de evolución, no es producto de alguna alteración, no es producto de algún hecho histórico, científico, como lo quieren enseñar muchos. No, cuando yo me veo que tengo semejanza a un Dios, porque soy un ser muy, pero muy especial, único en la especie, único en el planeta Tierra. Nadie más es como los humanos, ni los animales, ni los peces, nadie. Los humanos somos únicos. ¿Y sabe por qué? Porque reflejamos la imagen y la semejanza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando Dios hace al ser humano, está pensando en eso. Ahora bien, somos semejantes a Dios, no somos dioses junior, ni dioses pequeños, ni mini dioses. Somos hijos de Dios conforme a su semejanza. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando el pecado entró al mundo, la Biblia lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, que cuando el pecado entró al mundo, dice que por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. El pecado lo que vino fue a deteriorar y a destruir lo que Dios había creado perfecto. Recuerden que todo lo que hizo Dios siempre terminaba diciendo: es bueno. Dios no creó nada que fuese malo. Dios no creó nada que se equivocó. Dios creó todo y lo creó perfecto, lo creó bueno. Pero el pecado vino a deteriorar la imagen del hombre. Yo reflexionaba en esto, porque el pecado no solamente dañó lo espiritual del hombre. Recordemos que fue lo principal, pero al dañar lo espiritual, como consecuencia colateral, trajo también la afectación física. Por eso es que los humanos nos enfermamos, por eso es que los humanos nos deterioramos, por eso es que nos hacemos viejitos y por eso es que morimos. Porque el pecado que inició desde el interior comenzó a deteriorar. Esto es como cuando una fruta se daña. Usted la puede ver bien, la fruta por encima. Usted puede ver bien, por encima puede ver usted bien la fruta, pero al morderla, usted se va a encontrar que la fruta está dañada. Y usted dice: ¿cómo no lo sabía? Hemos comprado muchas frutas que nos han dado vuelta, porque compramos frutas dañadas y al morderlas las damos cuenta: estaba mala. ¿Por qué? Porque lo podrido inició desde adentro hacia afuera y comenzó a deteriorar. Si esa fruta no se vende, tenía que llegar podrida hasta afuera, no se iba a poder vender. Entonces el pecado inicia dentro del hombre y el hombre comienza a deteriorarse poco a poco hasta llegar a deteriorar su imagen. Dios no quería que nosotros nos enfermáramos. Dios no quería que estuviésemos dolores. Tampoco Dios quería que experimentáramos la muerte, porque la muerte no estaba en el plan de Dios. Dios nos hizo para que fuésemos eternos. Pero lamentablemente el pecado deterioró el hombre. Pero hay una noticia muy buena cuando nosotros leemos, especialmente Romanos capítulo 5 del versículo 1 al 21. Vamos a encontrar
que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, viene a hacer un papel muy importante a la humanidad. Y lo que Él viene a hacer es a restituir, Él viene a levantar, Él viene a reconstruir lo que el diablo por mucho tiempo había destruido. Entonces, los humanos no tenían una identidad, no tenían la potestad que tienen hoy los hijos de Dios. Esa potestad y esa autoridad fue posible a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos viene a nosotros a rescatar. Por eso dice la Biblia que Jesús murió en nuestro lugar para darnos a nosotros una nueva naturaleza. En otras palabras, el Señor viene a restaurar la imagen, el Señor viene a restaurar la semejanza que nosotros habíamos perdido por causa del pecado. Entonces, hoy en día nosotros tenemos una imagen restaurada, tenemos una semejanza restaurada, tenemos un interior restaurado. Ya no podemos ser esclavos del pecado ni podemos estar en destrucción. ¿Por qué razón? Porque Cristo nos ha restituido, Cristo nos ha dado una nueva manera de poder acercarnos a Dios que los humanos no podían hacerlo. Entonces, como Dios nos ha restituido a través de Jesucristo, aquí viene el tema importante. ¿Por qué Dios desea que lo imitemos? ¿O por qué Dios desea que seamos semejantes a Él? Y hay al menos dos respuestas que quiero dar a esta pregunta. La primera respuesta, por lo que Dios desea que lo imitemos, es porque ese fue su plan original. Y vamos a leer literal lo que dice Génesis 1, versículo 26 y versículo 27. Dice la Biblia: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Por qué Dios quiere que seamos semejantes a Él? ¿O por qué Dios quiere que nosotros lo imitemos? Porque su plan original fue ese. Cuando Dios creó al hombre, Él deseó que el hombre actuara y viviera como Dios. No en su totalidad, porque no somos igual a Dios, pero sí que imitáramos las cualidades de Dios, la moralidad de Dios, la perfección de Dios, la santidad de Dios. Por eso Dios desea que nosotros lo imitemos, porque ese ha sido su plan original. El comportamiento de los hombres que viven en pecado, el comportamiento de los hombres que viven en desobediencia nunca fue el plan de Dios. Dios desea que esos hombres vuelvan a su camino, que vuelvan y cambien su manera de pensar, su manera de actuar, y que puedan vivir de acuerdo a su voluntad. Ese es el plan de Dios. Ese ha sido su plan original. Dios deseó que los humanos actuaran como Él, semejante a Él, parecido a Él, y que lo imitaran. ¿Estamos acá, hermanos? Ahora bien, esa es la primera razón por la cual yo creo que Dios desea que lo imitemos. La segunda razón es porque la pregunta es ¿por qué Dios quiere que actuemos como Él? Y la respuesta la vamos a encontrar en un pasaje muy extenso, que lo vamos a leer todos, con la intención de poder entender por qué Dios quiere que lo imitemos. Y vamos a leer Efesios 5, versículo 1 hasta el versículo 20. Si usted no lo puede encontrar ahora, entonces puede leerlo en pantalla. Y vamos a leer este versículo, este pasaje. Es prácticamente un capítulo entero lo que vamos a leer. Pero quiero que lo leamos para que entendamos a perfección por qué Dios quiere que seamos semejantes a Él. Efesios 5, 1 al 20. Y dice la Biblia: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Escuche bien cómo el Señor comienza a mencionar algunos aspectos que no son correctos. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros,
como conviene a santos. Diga conmigo, me conviene, diga conmigo, me conviene no hablar cosas inmundas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces sigue el pasaje diciendo, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien, mire cómo Pablo nos dice cómo debemos comportarnos. Acciones de gracia, versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues, versículo 7, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Diga conmigo, en otro tiempo yo era tinieblas. Entonces el pasaje dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz. ¿Qué somos? Luz en el Señor. Y dice la Biblia, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Qué vamos a hacer con las obras de las tinieblas? Reprenderlas. Versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Quiénes? Las personas que no viven para Dios. ¿Cómo es? Vergonzoso aún hablar o escuchar al menos las cosas que ellos dicen en secreto. Versículo 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabios. Diga conmigo, el Señor quiere que yo ande como sabio, no como necio. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Hablando entre vosotros, escuche bien el comportamiento que Dios quiere de nosotros. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje que acabamos de leer describe el comportamiento de personas que no viven para Dios y el comportamiento de personas que viven para Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo cita este pasaje? Lo cita porque el apóstol Pablo inicia con una frase diciendo, sed pues imitadores de Dios. Y de eso estamos hablando. Cuando nosotros tratamos de imitar a Dios, tenemos que tener presente que Dios quiere que nos comportemos de la manera correcta como Dios se comporta. Dios no quiere un comportamiento insensato, Dios no quiere un comportamiento tonto, Dios no quiere un comportamiento que va a violar su moralidad. Por eso este pasaje habla de muchas cosas que ni deberíamos nosotros hablarlas, porque esas cosas son vergonzosas, porque no edifican, porque no ayudan, porque no fortalecen. Entonces,
Respondiendo la pregunta, ¿por qué Dios desea que lo imitemos? ¿Por qué Dios desea que seamos semejantes a Él? Porque Dios es un Dios puro, santo y perfecto, y quiere que vivamos como Él. Ya usted no puede vivir como usted quiere. Ah, pastor, yo vivo como me da la regalada gana. A mí nadie me manda. No, antes podíamos decir eso, pero una vez estando en el Señor, tenemos que sujetarnos a vivir para Dios. O vivimos para Dios. No podemos jugar. No podemos tener un pie fuera, un pie dentro y estar haciendo dos cosas a la vez. Una cosa nada más. Y es viviendo, imitándolo conforme a su comportamiento. Ese tiene que ser la vida del cristiano. ¿Estamos aquí? Entonces yo también pregunto, Dios quiere, o no pensar, no preguntarlo, sino más bien manifestarlo. Dios quiere que seamos semejantes a Él en varias cosas, pero yo traté de resumirlo de esta manera. Dios quiere que seamos semejantes a Él en pensamientos, en actitudes y en el ser completo. Y lo vamos a desglosar a través de un versículo bíblico que me gustó mucho. Creo que este es el versículo central del sermón que yo estoy enseñando en esta mañana. Quiero que veamos en Efesios 4, versículo 22 al 24. Vamos a encontrar que el apóstol Pablo nos exhorta a tres cosas. Y en esta mañana el apóstol Pablo nos va a recordar por medio de la palabra de Dios tres cosas. Debemos recibir esta exhortación de parte de Dios. Efesios 4, versículo 22 al 24. Dice la palabra de Dios. ¿Estamos allí? En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cuántos tienen una pasada manera de vivir? Todos tenemos una vida antigua, ¿sí? Entonces, escuchen lo que dice el Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tres cosas principales Pablo nos llama. Número uno, despójense del viejo hombre, que tiene que ver con santidad. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice Pablo, despójense del viejo hombre, porque el viejo hombre está ¿qué? Viciado ¿en qué? En las obras, en la carne, en los deleites, en todas las cosas que van en contra de Dios. Despojaos. Usted sabe que cuando nosotros nos convertimos al Señor, cargamos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza implantada por el Señor, que es la naturaleza que el Señor nos ha dado, es la nueva vida que el Señor nos ha dado, es el gozo de la salvación que tenemos. Tenemos esa naturaleza, pero dentro de nosotros también hay otra naturaleza que se llama carne. Y el apóstol Pablo habla muy, pero muy claro de ello. Y Pablo dice que ambas naturalezas pelean entre sí. Entonces es allí donde tenemos deseos de la carne y deseos del espíritu. Hay una batalla interna. Todos los cristianos, la peor batalla que enfrentamos es con nosotros mismos. Porque todos tenemos deseos carnales. Lo que pasa es que tenemos que aprender a controlarlos, pero todos tenemos. Y no me malentienda, por favor, cuando digo deseos carnales, porque a veces la gente piensa que un deseo carnal es un deseo sexual. Cuando yo hablo de deseos carnales, o cuando la Biblia habla de deseos carnales, habla de todas aquellas cosas que van en contra de los deseos del espíritu. La mentira es un deseo de la carne. Robar es un deseo de la carne. Ser una persona hipócrita es un deseo de la carne, o manifiesta una obra de la carne. Deseo de la carne son todas aquellas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces el primer llamado que nos hace acá Pablo es: despójense del viejo hombre.
Ahí lo vamos a andar porque no podemos, si yo pudiera quitarme el viejo hombre, yo qué tiempo lo hubiese quitado. Lo que yo hago es no complacer al viejo hombre, porque todos tienen dentro de ustedes algo que se opone para con Dios o para Dios, todos. Entonces dice Pablo, despójense del viejo hombre porque el viejo hombre está viciado, está adicto a los deseos del mundo. Y lo que vamos a hacer es despojarnos de él. Que el viejo hombre no nos domine, que el viejo hombre no nos manipule, sino más bien que se sujete y que podamos estar nosotros firmes para el Señor. El llamado número 2 que Pablo hace allí es renovaos en el espíritu de la mente. Fíjense que la palabra griega en esta palabra renovaos en el original es ananeo. ¿Y sabe qué significa esa palabra en el original? En el original, hacer nuevo en relación con el tiempo. En otras palabras, cuando leemos en el original, encontramos que Dios está llamando a los creyentes y les está dando la oferta de vivir continuamente para Él. Y les está diciendo el Señor que deben vivir en su razonamiento santificado. En otras palabras, deben llevar su nivel de comportamiento a una santidad espiritual y que podamos vivir en realidad para Él. Es un llamado muy fuerte. Renovaos. En otras palabras, tenemos que cambiar nuestra mente. Una de las áreas donde el enemigo ataca muchísimo y es el área principal donde él llega es la mente. Por eso es que la mente tiene que estar limpia, por eso es que la mente tiene que estar renovada, por eso es que la mente tiene que estar libre de cualquier pensamiento o de cualquier atadura de la carne. Si tu mente está libre, si tu mente está limpia y está renovada por el Espíritu Santo, entonces en realidad no va a haber lugar para otra cosa. Cuando damos lugar a Satanás en nuestra mente es cuando él actúa y hace cosas destructivas para nosotros. El tercer llamado, escuche acá, es vestirnos del nuevo hombre. O sea, Dios a nosotros nos ha dado esta naturaleza diferente para que andemos en una nueva naturaleza, en un nuevo hombre. Y dice Colosenses, yo quiero que lean conmigo Colosenses 3, versículo 9 y 10. Busquen Colosenses 3, versículo 9 y 10. ¿Lo pueden buscar? Dice la palabra de Dios. Escuche bien. No mintáis los unos a los otros. Diga conmigo, la mentira es pecado. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ay, pastor, fíjese que yo ya abandoné el viejo hombre, pero los hechos todavía siguen en el nuevo. No, despojarse del viejo hombre es incluyendo sus hechos, incluyendo sus obras. Dice 10, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Yo le digo un secreto a usted si en realidad quiere vivir para Dios. Mire, si usted sigue el orden de Pablo, usted no va a tener problemas. Problemas en el sentido de tener muy en claro quién es usted en el Señor. Número 1, Pablo dice: despójense del viejo hombre. Dios no puede darte a ti un nuevo gozo, no puede darte una nueva experiencia, no puede bendecirte como Él lo quiere hacer, no puede darte el gozo de la plenitud de la salvación. ¿Sabes por qué? Porque si no te despojas del viejo hombre, entonces no das lugar, no das espacio a la renovación de tu mente. Hay gente que se quiere vestir, pero antes de vestirse con el nuevo hombre, dice la Biblia, hay que renovarnos. Y antes de renovarnos hay que despojar las viejas obras. Entonces, tú quieres ser un cristiano victorioso. Número 1, despójate de todas aquellas cosas que ofenden a Dios. Si tienes un problema con la mentira, deja de mentir. Si tienes acciones como de robar, deja de robar. Si tienes acciones de hacer comportamientos que van en contra de la voluntad de Dios, deja de hacerlo. Ya tienes un paso, te estás despojando.
Número 2, vas a renovar tu mente. Dice la Biblia que entonces, despojándose del viejo hombre, uno puede renovar su mente. Al renovar su mente, el paso número 3 que dice Pablo es, nos vestimos. Entonces ahora entendemos por qué hay personas que están tan seguras de lo que son y por qué hay personas tan firmes en la fe, porque están revestidos. Usted no puede ser un cristiano victorioso si usted no hace el paso correcto. Despójese de las cosas que usted hacía antes. No siga haciendo las cosas que usted hacía antes. Ya deje en paz al viejo hombre. Déjelo que muera. Sujételo. Hay pastores que mire, que usted no sabe, pastor, las luchas que yo paso. Sujételo. Sujete al viejo hombre. Renueve su mente. Si usted renueva su mente, será un cristiano victorioso, porque luego usted se va a vestir del nuevo hombre. Entonces usted ya no va a actuar como antes, porque el viejo hombre ya no está dominándolo a usted. No deje que el viejo hombre lo domine, amén. No deje que el viejo hombre lo domine, porque ese viejo hombre está viciado a las cosas del pasado. Entonces, si usted quiere ser libre, por favor, no vuelva a ser esclavo del diablo, dándole lugar en su mente y en su corazón. Entonces Dios quiere que nosotros cambiemos la mente. Dios quiere que cambiemos de actitudes. Obviamente, si cambiamos la mente, si Dios cambia nuestra mente, cambian nuestras actitudes. Y por ende, por consiguiente, también va a cambiar todo nuestro ser completo. Yo siempre he dicho, el proceso de santificación teológicamente se enseña, es un proceso progresivo. Nosotros cada día nos vamos perfeccionando. Es más, el versículo que acabamos de leer, el último que leímos, dice que debemos, y lo voy a leer literal, el versículo 10, revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Es decir, siempre, continuamente se está renovando hasta que un día estemos con el Señor. Entonces nuestra vida tiene que ver con eso. Todos los días vamos renovándonos, vamos mejorando. Nuestra mente, si la tenemos cambiada, entonces nuestras actitudes van a cambiar también. Ya no vamos a tener las mismas actitudes arrogantes, las mismas actitudes malcriadas, las mismas cosas horribles que teníamos. Ya no, porque tenemos nueva mentalidad, porque Dios las ha cambiado. Y luego también vamos a poder tener diferentes comportamientos en el ámbito general, porque eso es lo que Dios anhela en nosotros. Tenemos a un Dios, y todos lo saben porque eso es lo que la Biblia enseña de Dios. Tenemos a un Dios razonable, a un Dios sabio, a un Dios perfecto, a un Dios justo, a un Dios santo. Tenemos a un Dios puro que hace lo correcto siempre. Por lo tanto, Él espera que nosotros lo imitemos. Y yo quiero leer un pasaje bíblico más, al menos dos, pero este pasaje se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Mire lo que dice el versículo. No améis al mundo, ni las cosas que están en él. Todos entendemos este llamado de parte de Dios. No amemos al mundo. ¿Qué hay en el mundo? Todos los placeres y las cosas que van en contra de Dios. El llamado es: no amen al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Dice el apóstol Juan: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, ¿para qué vamos a buscarle, como decimos nosotros, más pelos a la sopa? Si alguien ama al mundo, se deleita en las cosas del mundo, pero es que mire, tiene actitudes buenas, hace buenas obras, es una persona educada, pero se deleita en muchas cosas del mundo. No trate de justificarlo. Si una persona ama al mundo y las cosas que están en el mundo, esa persona no tiene el amor de Dios. El amor del Padre no está en él. No hay otra explicación, ¿no? Porque hoy se habla muchísimo de una filosofía humanista que tiene el propósito de colocar al hombre en una posición muy buena, que el hombre es bueno.
No importa, el hombre se embriaga de vez en cuando, comete sus adulterios de vez en cuando, sus fornicaciones de vez en cuando, pero él es bueno. No hay medios. El término es el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él, lo siento, pero si tú amas el mundo, el amor de Dios no está en ti. Esa es la respuesta. Dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, diga conmigo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿De dónde provienen los deseos de la carne? Del mundo. ¿De dónde provienen los deseos de los ojos? Del mundo. La vanagloria de la vida, del mundo. Nada de estas cosas viene del Padre. Las cosas que vienen del Padre son moralidad, santidad, honestidad, humildad, paciencia, amor, fe. Todas estas cosas, como dice el apóstol Pablo también hablando acerca de los frutos del Espíritu, todas estas cosas provienen del Señor. Y si alguien vive de acuerdo a esto, entonces el amor de Dios sí está en él. Básicamente es así. No podemos confundir, no podemos tratar de identificar si eso no es. No, la Biblia da una explicación muy clara. Si alguien ama las cosas del mundo y las cosas que están en el mundo, no tiene el amor del Padre. La exhortación es muy fuerte porque todos nosotros estamos en un mundo muy, pero muy desviado. Mire, ya me pusieron un fondo ahí para predicarles. ¿Ya vieron? En todos lados, vamos a la escuela, vamos al trabajo, vamos a la universidad, vamos a la clínica. Un día de esto una doctora me estaba atendiendo y hasta me puso una música ahí para atenderme. Yo digo, a lo mejor no piensan ellos que hay personas que le visitan que no comparten lo que ellos creen. Lo que estoy tratando de decir es que donde usted se mueva están los deseos del mundo, están las obras de la carne. Donde usted se mueva hay cosas que van en contra de la voluntad de Dios, donde usted se mueva. Entonces no es fácil mantenernos aislados del mundo, odiando al mundo, las cosas del mundo, con tal de amar a Dios. No es fácil, pero el llamado de Dios es ese. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque esas cosas no provienen de Dios. Y si no provienen de Dios, entonces no soy la persona, o no es para mí eso, como yo soy cristiano, eso no es para mí, no es lo mío, no me pertenece, porque soy diferente. La gente nos señala por eso, porque hacemos diferencia, porque no nos incluimos en todas sus cosas. Algunos dicen, no, eso no es malo, de vez en cuando usted lo puede hacer, no se preocupe. Si nadie se va a dar cuenta, hágalo. No es así. El mensaje de la Biblia es, no amemos las cosas que están en el mundo. Todas las cosas que van en contra de la voluntad de Dios, esas cosas no debemos amarlas. Así que quiero terminar diciendo lo siguiente. Y esto es lamentable. Lamentablemente, en la actualidad nosotros tenemos a muchas personas tratando de imitar a las demás personas. Es la tendencia de hoy. Sobre todo las redes sociales, las redes de comunicación o los medios de comunicación nos presentan a personas de las cuales muchos de nosotros en algún momento les admiramos y queremos imitar. Y no está malo tener ciertas posiciones, o no está malo también tener cierto cariño a ciertas personas que a veces ni conocemos, las conocemos por redes sociales. No está mal. Pero si algo yo te puedo decir en esta hermosa mañana, si a alguien tú quieres imitar en realidad, es a Dios. No podemos desviar nuestro principal objetivo, nuestra principal meta es Dios. Necesitamos tener presente que nuestro corazón debe ocuparlo Dios sobre todas las cosas. Tú no tienes que preocuparte por imitar a cualquier otra persona, preocúpate por imitar a Dios. Porque Dios es meramente santo, correcto, sabio, perfecto y todas las cosas las hace bien. Y si a alguien vamos a imitar, hagámoslo con Dios. Pablo decía en muchos de sus llamados, sean imitadores de mí, como yo de Cristo, decía Pablo.
Pablo nunca dijo, sean imitadores de mí, solo de mí. No, sean imitadores de mí como yo de Cristo. En otras palabras, lo que yo hago es porque Cristo me lo enseñó. Y si me van a imitar a mí, en un sentido estricto, están imitando a Cristo, a nadie más. Y terminamos leyendo el versículo de Efesios 4:13. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un día vamos a llegar a tener una nueva comprensión de Dios. Y un día vamos a llegar a tener por fin la perfección plena, de tal modo que nunca más volveremos a fallar. Cuando yo hablo estos temas, no estoy diciendo que yo soy perfecto, porque todos fallamos. Por eso me gusta cerrar con este pasaje que estoy cerrando. Nuestro llamado de vivir correctamente es un llamado continuo, que vivamos continuamente hasta llegar a la perfección con nuestro Señor. Un día lo seremos. Un día vamos a tener plenitud de perfección. Jamás vamos a fallar. Mientras tanto, vamos a luchar a vivir semejantes a Él. ¿Quieres que Dios esté de acuerdo con tu vida? Luchemos por ser semejantes a Él. ¿Quieres que Dios esté muy agradado por lo que haces? Entonces vivamos como Él quiere que vivamos. De ese modo vamos a poder vivir correctamente. Quiero que se ponga de pie y agradezcamos al Señor por este tiempo.